Yo, Shalom Akim. No estoy asegurándome si está grabando, pero yo creo que sí. Hey, Shalom Akim, toda alabanza y gloria a Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Ruach Kwadash. Yahweh es el nombre de Dios y Yahushai es el nombre de su Hijo. En el hebreo antiguo, doy honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos enseñaron esta verdad. Y Shalom y bendiciones a ustedes, hermanos sinceros, que andan en las calles empujando esta palabra. Ok, yo soy el hermano Ash y en esta lección voy a contestar una pregunta que el hermano Marcos Hernández preguntó. Y el hermano tiene una pregunta sobre Isaías 9:6 y lo voy a leer ahorita. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, right? Dice, y el principado o el gobierno será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Hay un poquito más en esa escritura, déjeme sacarlo. Ok, momento. Yo pensé que el hermano puso la entera escritura. Dice, ¿dónde estábamos? Dice, el gobierno descansará sobre sus, Isaías 9:6. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ok. So, este es el versículo que el hermano tenía una pregunta y la pregunta es, dime qué quiere decir cuando habla de Yahushai como Dios fuerte y Padre admirable. Right? Y lo que leímos son títulos de Yahushai. Ok. Y esta es una escritura fácil de entender. Damn, man. Todo tipo de mensajes me están enviando los hermanos, pero a ver si lo puedo cancelar ahorita bien rápido. Ahí estamos. Pero como dije, esa es una escritura fácil de entender. La razón por qué esta escritura causa confusión es que esta gente que cree en la Trinidad usa eso para comprobar que el Hijo es el Padre, cuando eso es completamente retardado. Right? El Padre es un espíritu y el Hijo es otro. Ok, son diferentes gente o espíritus. Ok, pero como dije, todo esto son títulos del Señor Yahushua, como tamales. Dice, Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. So, eso te deja saber que está hablando de Yahushua, right? Un hijo es dado, right? Pero bien rápido, no es para... Lo que aclara todo esto es buscar las palabras, como Dios, que es Dios en el hebreo, Allah, So Yahushua sí es un Dios y Yahushua sí es un Padre. Ahora, porque Yahushua es un Dios y es un Padre, ¿eso lo hace el Padre Celestial? No, ¿ok? Hay diferentes niveles de Dios y hay diferentes niveles de padres, ¿ok? Y vamos a entrar a esas palabras, a las definiciones de Dios y Padre, y van a ver que Dios y Padre no solamente le pertenece al Padre Celestial Yahweh, sino se le puede aplicar a Yahushua también. Ok, so déjenme entrar en el hebreo. No es para sacar edificación sobre esas palabras. Por eso es bien importante estudiar, porque cuando sabes la definición de palabras, eso lo hace fácil de entender. So vamos a ir a la palabra Dios.
Y como dije, la palabra hebrea para Dios es Allah. Y dice que la definición dice Dios, uno poderoso, hombres poderosos, hombres de rango, y no cualquier hombre, sino el hombre israelita. Hasta el nombre israelita básicamente nos está llamando dioses. ¿Ok? Porque hay que ver el nombre Israel. En el hebreo es Yah-Shar Allah. Yah es él, Shar es príncipe y Allah es Dios o poder. Alright, so, somos el hijo o el príncipe de Dios, el príncipe de Yahweh. ¿Y qué es un príncipe? Un hijo. So, si somos hijos de Dios, ¿qué nos hace a nosotros? Dioses. ¿Ok? Pero ahora, porque somos dioses, ¿somos el Padre? No. ¿Ok? Como dije, hay diferentes niveles. Dice hombres poderosos, hombres de rango, héroes, ángeles. So, ángeles también son dioses. Demonios. Dice, el único Dios verdadero, Yahweh, right? Y Yahweh es el Altísimo. ¿Ok? Él es el Dios Altísimo. Por eso tiene ese título. Porque no hay nadie sobre él. ¿Ok? Dice cosas poderosas en la naturaleza, poder de fuerza. Right. Y es todo lo que quiere decir a Dios, No es que esta gente se vuelven locos cuando oyen la palabra de Dios. ¿Ves? Dios está hablando del Padre Celestial. No. ¿Ok? So, ahí está la palabra Dios. Y tengo una escritura, o tengo una lista para comprobar o respaldar la definición. Entonces Juan, Juan 10:31. Este es Juan 10:31. Y Juan 10:31 dice, una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Yahushua dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Se ofendieron esos fariseos, man. Dice, o la gente dice, contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Right, esta gente se ofendió porque, Yahushua se llamó un Dios porque él dijo que él era el hijo de Yahweh, del Altísimo. Y la gente se ofendieron, dijo que es blasfemia. Y aquí Yahushua va a aclarar la situación. Yahushua respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes, o no lo debe decir así, hay que leerlo 34, dice, Yahushua le respondió, ¿no está escrito en tu ley? Yo dije, dioses son o sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dices, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. So, básicamente, Yahushua sacó una escritura, right, que dice que somos dioses. ¿Ok? So, eso comprueba que hay más que un Dios. Hay dioses. ¿Ok? Y los israelitas son dioses. Pero hay que sacar el precepto que Yahushua sacó.
Y aquí esa es la escritura que Yahushua sacó. Salmos 82:6. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. ¿Quién son los hijos del Altísimo? Los israelitas. ¿Ok? Pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerás. ¿Ok? Y eso es claro. Somos dioses. Ay, cuánto más Yahushua, que eres el primer espíritu creado. ¿Ok? So, cuando entramos a ver, ahora cuando leemos Isaías 9:6, cuando uno de los títulos de Yahushua es Dios fuerte. Ok, Yahushua sí es un Dios. ¿Y no? Y sí es fuerte. Ok, hay que sacar un poquito más. Porque ahorita vamos a dar vamos a sacar un precepto en por qué Yahushua es un Dios fuerte. Este es a Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Ok? So, Yahushua es el que ejecuta el juicio. ¿Por qué? Porque Yahushua le dio esa autoridad. ¿Ok? Y otro título para Yahushua es la mano derecha. ¿Ok? Yahushua es la mano derecha de Yahweh. Yahushua es sobre todos los ángeles. Que los ángeles también son dioses, como leímos. La palabra ala también puede significar ángeles. Y un ángel es fucking poderoso. Y Yahushua es sobre todo ellos. ¿Ok? Él es el mero mero de Yahweh. ¿Ok? Y quiero sacar una más. Este es Juan 1:1. Y como hermanos ya que tienen años en esta fe, ya deben de saber que en Génesis 1:1, Yahweh no creó, él no construyó el universo. ¿Ok? Él le dio el plan a Yahushua. Y Yahushua tenía ayuda. Right? La elección estaba con él y ellos edificaron el universo, la tierra y los cielos. So, este es Juan 1:1. En el principio era el verbo, que el verbo es Yahushua, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? So, en el principio el verbo estaba con quién? Yahweh, y el verbo era Dios, era un poder. No era el Padre, era un poder. ¿Ok? Porque Yahushua es un Dios. Y como dije, hay diferentes niveles. ¿Ok? Hay diferentes niveles de dioses. So, este es 1 Corintios 11:3. Ahora voy a sacar el rango de los dioses. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Yahushua es la cabeza de todo varón. So, Yahushua, siendo un Dios, es el capitán de los hombres israelitas, que también son dioses. Pero Yahushua es sobre nosotros. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Ok? Y oye, bien rápido, no existe diosas. ¿Ok? Para la gente que tiene una pregunta, ¿qué es una mujer? La mujer simplemente es una mujer. ¿Ok? No es una diosa, aunque sea una israelita. ¿Ok? Y Dios la cabeza de Yahushua. So, Yahweh, siendo el Altísimo, es la cabeza o el líder de Yahushua. ¿Ok? So, ahí está el rango. El que tiene el primer lugar, el primer Dios, el todopoderoso Dios, es Yahweh. El segundo poderoso Dios es Yahushua. Y luego sigue el hombre israelita, empezando con la elección. So ahí está el rango. ¿Ok? So, ¿qué es todo ahí?
So, una vez más dice, porque Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo no, nos es dado, y el principado sobre su hombro, right? El gobierno va a estar sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ya explicamos por qué es un Dios fuerte. Él es el segundo Dios en rango, ¿ok? Pero eso no significa que es el Padre, porque explicamos, hay diferentes niveles de dioses, ¿ok? Y lo comprobamos. Ahora vamos a entrar, dice, y lo llama también Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, lo llamó un padre, right? Eso no significa que Él es el Padre, ¿ok? También, igual como Dios, hay diferentes niveles de padres, ¿ok? Y antes que empiece a sacar más escrituras, hay que entrar a la palabra Padre, ¿ok? Que en la palabra hebrea para padre es Abba. Dice Father. La palabra hebrea es Abba, right? Padre. Dice padre de un individuo, right? So la primera definición es un padre físico, un padre terrenal que todos tenemos. Así, por un padre terrenal, así sigue la línea de la nación por el hombre, ¿ok? El hombre inyecta su semilla a la mujer y luego sale ¿qué? Más gente, hijo o hija, dice de Dios como padre de su pueblo, right? Yahweh, jefe, ok, eso también, padre también significa jefe o fundador de un hogar, grupo, familia o clan, right? Y la manera que una familia es formada es por un nombre. La manera que un grupo o un pueblo una nación es construido es por el hombre, por su semilla. O un clan, dice, un antepasado, abuelo, antepasado, persona, dice, creador o patrocinador de una clase, profesión, arte. Dice, el productor, generador. Dice, de benevolencia y protección, término de respeto y honor, gobernante o jefe. ¿Ok? Y Yahushua es todo esto. ¿Ok? Yahushua es una padre espiritual para toda la elección. ¿Ok? ¿Ok? Yahushua es un padre a nosotros. No diciendo que Él es el Dios todopoderoso, pero es un padre porque un padre guía y cuida a sus hijos. ¿Ok? Él los corrige, Él los guía, Él los cría en el buen camino. ¿Ok? Y ya tengo una escritura para eso. Primer Corintios, a ver. Primer Corintios 4:15. Voy a empezar en 14. Dice, 1 Corintios 4:14. No escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintio. ¿Ok? ¿Qué dijo? Que él vino a amonestarlos como hijos, como si ellos fueran sus propios hijos. Porque aunque tengas 10,000 años en Yahushua o maestros, no tienes muchos padres. ¿Ok? Ahí va la palabra padre de nuevo. Pues en Yahushua Mashiach yo te engendré por medio del evangelio.
Por tanto, te ruego que me imites. Ok, Pablo era un padre espiritual para la iglesia de Corintio. Y la manera que él los engendró, básicamente, espiritualmente les dio a vida, es cuando él predicó la palabra. Ok, Pablo es un padre espiritual. Ok, ahora porque lo llamé Pablo es un padre espiritual, ¿eso lo hace el Padre Celestial? No. Ok, porque como dije, un padre es alguien que guía a su familia, sus hijos. Y ahora Pablo la escritura lo llamó el menos de los apóstoles. Él es el más bajo de los apóstoles. ¿Cuánto más los otros apóstoles? Los apóstoles son padres espirituales. ¿Cuánto más Yahushua, man? ¿Cuánto más Yahushua que dio la palabra? Ok, cuando Yahushua tenía sus 12 discípulos, Yahushua era el padre espiritual de los 12. Tengo otra más. Primer Tesalonicenses 2:9 dice, porque, un momento. Primer Tesalonicenses 2:9. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuando trabajábamos entre ustedes día y noche, nos esforzamos por ganarlos la vida, a fin de ser una carga para ninguno de ustedes mientras predicamos la buena noticia de Dios? Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros y intachables con todos ustedes, los creyentes. Dice, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Ok. Nuestros líderes o los apóstoles eran considerados padres espirituales, man. Ok. Yahushua igual. Y tengo un precepto. Ok. Tengo un precepto. Porque bien rápido. Que era lo llamó Padre Eterno, right? Hay que agarrar Isaías 53. Y lo voy a leer rápido, ok. El punto está en 10. Dice Isaías 53:1. Dice, ¿quién ha recibido nuestro mensaje? Un momento, déjame cambiar la versión. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. Right? ¿Quién es el brazo de Yahweh? Yahushua. Ok, y este capítulo es dedicado a Yahushua. O habla de Yahushua. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y eso claramente está hablando de Yahushua. Porque ¿quién más fue
molido por nuestros pecados. Y fuimos nosotros sanados de eso. Eso está hablando de Yahushua, que fue el sacrificio para la nación de Israel. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por la suya fuimos nosotros curados. So por Yahushua fuimos curados, fuimos perdonados de nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso otro título de Yahushua es el Cordero que fue sacrificado. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y ahora vamos a entrar al versículo donde está el punto. Y con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto, so eso está hablando de Yahushua, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Bien rápido, man. Dejemos sacarlo en inglés, porque como dije, a veces se pierde la translación. En inglés lo dice claro. Ese es Isaías en el inglés. Isaías 53:10 dice, pero era un buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida se haga una ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Qué es un descendiente? Un hijo. Aquí tengo la definición, si no me creen. Dice descendiente, hijo, nieto o cualquier persona que desciende de otra. Ahora, Yahushua no tuvo hijos. Él no tuvo hijos. Pero ¿de qué está hablando esto? La elección. Una vez más, dice, tendrá muchos descendientes. Tendrá muchos hijos. No hijos literal, sino hijos espirituales, que viene siendo la elección. Porque Yahushua les dio vida. Por medio de su sacrificio. ¿Y qué es vida? Saber la verdad, tener fe. Yahushua es un padre también. Y ahora también lo que vino a mi mente, también tenemos los padres de la promesa, que vienen siendo Abraham, Isaac y Jacobo. Ahora, porque son padres, son el Altísimo Dios, Padre. No, hay diferentes niveles de padres. Yahushua es un padre también, pero no es el Padre celestial. Yahushua es un padre. Y hay que regresar esto de ahí. Déjenme ver mis notas. Tengo otra escritura, a ver cómo. Nada, es todo esto, para no ser la larga. Y si pueden recibirlo también, Yahushua es uno de los padres de la promesa. Y nomás para ponerlo, para hacerlo claro
Y corto, Yahawashi era Isaac. ¿Ok? Y bien rápido, déjame comprobar eso. Si Yahweh Shemashah te dio los ojos y las orejas para entender. Este es a Mateos 1:1. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Yahawashi, el Mesías. Dice, no me gusta cómo lo dice. Ok, ese es Mateos 1:1. Libro de genealogía de Yahawashi. Y esto, si Yahweh Shemashah te abre los ojos y ya tienes bastante tiempo en la verdad, tú vas a lo vas a poder entender. Dice, hijo de David. So, esto está hablando de Yahawashi, right? So, dice, hijo de David. Ok, y porque la reencarnación sí existe. Ahora la escritura habla de reencarnación. Esto te deja saber que Yahawashi era Salomón. Ok, que era hijo de David. Y también dice que era hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque era Isaac. You know? Y es otra lección, eso va profundo, pero no es para demostrarles que Yahawashi era uno de los padres de la promesa. Ahora, cuando entramos a Isaías 9:6 de nuevo, dice Padre eterno. Ok, la razón por qué lo dice Padre eterno, o Padre del pasado, es porque Yahawashi fue el primer espíritu creado. So Yahawashi es un espíritu antiguo. ¿Ok? Y él tiene un principio. ¿Ok? Yahawashi fue creado. Él es ¿cómo se dice? El principio de la creación. Apocalipsis 13:14. You know? So ese es a Isaías 9:6 una vez más. Pues dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, que Yahawashi sí es un Dios, pero no es Yahweh, y Yahawashi sí es un Padre eterno, pero no es Yahweh. ¿Ok? So, y príncipe de paz. ¿Ok? Otra cosa, un príncipe no es un príncipe es un hijo de un rey. ¿Ok? Y Yahweh no es un príncipe. Yahweh es un Dios. Él es un rey. ¿Ok? Él no tiene madre o padre. ¿Ok? Yahweh, él no tiene principio. Él simplemente es. ¿Ok? So, es todo, hermano. Ojalá que te contesté tu pregunta. Hasta la próxima. Shalom.